Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. En el último video nos enfocamos seriamente en establecer que la creación del universo y todo lo que en ella hay no salió de la nada, sino que realmente salió de la misma cabeza de Dios Elohim. Y de esa misma cabeza surgió la idea y el plan de salvación del hombre que había pecado. Y no nos dijo quién sería esa persona escogida desde antes que Él creara el universo, sino que nos dejó pistas o señales a seguir. Las primeras pistas que nos dejó fue usando el alfabeto hebreo, que si revisa nuestros videos que hablan sobre el alfabeto, se dará cuenta que a través de todo el alfabeto hebreo nos dejó las pistas a seguir para encontrarlo. Esas pistas ya vimos que nos llevó a Jesús de Nazaret, de manera que ahora sabemos de dónde surgió la idea de nuestro Salvador, dónde nació, quiénes eran sus padres, y a través de los 4 evangelios conocemos su vida y el deseo de su corazón, que es que expresamos estas enseñanzas. Así que aquí vamos otra vez. En Mateo 24, Jesús nos habla igualmente como Dios habló al hombre, en parábolas, señales y metáforas. Así que si Él es nuestro Salvador, a Él debemos escuchar tal y como lo ordenó Dios a los discípulos. Porque de igual manera que las palabras del Padre Celestial se cumplieron, las de Jesús también se cumplirán. Y ya yo diría que no es por fe, porque es un hecho. Comencemos entonces con nuestra aventura de seguir sus pistas. Mateo 24:1. Jesús salió del área del templo, y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Lo primero que nos dice es que cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Nos dice que Jesús salía del templo y se iba, pero antes que saliera, sus discípulos se acercaron a él para mostrarles el templo. Y yo me pregunto, ¿a mostrarle el templo? ¿Acaso Jesús no conocía el templo durante toda su vida? Veamos el contexto. En el capítulo anterior a este, Jesús estuvo hablándoles o exhortando a los líderes del templo por causa de su comportamiento, porque ellos no estaban encaminando al pueblo hacia el Padre. Por lo contrario, y por esa causa los exhortaba, y una vez terminada con su exhortación, se lamenta diciendo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios le envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas, pero ustedes no quisieron? Ahora su casa quedará completamente vacía y les digo, no me verán más sino hasta que digan ustedes, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y con este lamento, Jesús estaba declarando que a él también lo iban a matar, porque él también era un profeta enviado. Y una vez que lo asesinaran, el templo quedaría vacío, es decir, su presencia ya no iba a estar en medio de sus rituales. Iban a hacer eso, solo rituales. Y así sucedió, porque después del sacrificio de Jesús, ellos siguieron ofreciendo sus sacrificios tradicionales. Pero ya la presencia del Santo de Israel no estaba más. Pero Él dijo en esa lamentación que volvería el día que ellos lo aceptaran y proclamaran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Además, esta última frase que Jesús dijo está registrada en Salmo 118:26. Y seguidamente que David exclama esta frase, dice: El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. ¿A qué se refería aquí David cuando dijo atad al cordero para el sacrificio? Se refería al sacrificio de la Pascua, que había llegado la hora de atar a ese cordero
para realizar el sacrificio. Ese cordero del que David habló tipificaba al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, a Jesús. Ese cordero que Dios había enviado para ser sacrificado, para darnos luz, salvación. Y ese cordero ahora estaba saliendo del templo, cumpliendo físicamente la profecía de David y la suya misma, que él saldría. Aunque sus discípulos conocían el Salmo, no comprendieron a la profundidad lo que Jesús quiso decirles y por eso lo llamaron de vuelta. Y ahora, en este capítulo, nos dice que Jesús salía del templo, por lo que entiendo, esto sucede una vez que termina de hablar estas palabras. Y por supuesto, que sus discípulos estaban con él y por eso lo llamaron para mostrarle el templo, porque ellos querían demostrarle o probarle a Jesús que los edificios del templo no estaban vacíos. Todos estaban funcionando normalmente de acuerdo a sus leyes. Y entiendo esto porque la raíz de la palabra que se usa en el griego para decir que los discípulos vinieron hacia él está seguida de un infinito que indica la razón por la cual ellos se acercaron. Entonces Jesús les dijo, Mateo 24:2. ¿Quieren a todo esto? Pues les digo la verdad. No quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Y aquí Jesús les dijo que si se referían al templo o al edificio, no habían entendido nada. Y les enseñaba que lo que verdaderamente tienen que ver a través de lo físico es lo espiritual. Es decir, miren, pero disciernan. Que todo lo que el hombre construye por sus propias fuerzas, sin la presencia de Dios, no prevalecerá, se vendrá abajo. Salmos 127:1, que dice: Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Los guardias pierden su tiempo. Entonces, hablemos un poco de los edificios que componen el templo del que Jesús habló a sus discípulos, que sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra. Lo dijo, además, para que discerniéramos en el espíritu lo que sucede en lo físico. Y para eso se nos dan las señales. Así que me parece que es muy importante que sepamos la historia de este templo. Comenzaremos entonces hablando sobre el primer templo que fue construido por primera vez por el rey Salomón. Lo interesante es saber que el primer templo fue construido por orden del mismo Yahweh. Él mismo escogió el lugar donde se construiría y la persona que lo construiría. Ahora permítame compartir con ustedes toda la tipología o la metáfora de este evento tan importante. Yahweh no le permitió a David construir el templo, porque era un hombre de guerra, que había derramado mucha sangre y por eso escogió a su hijo Salomón, cuyo nombre viene de la raíz de Shalom, que significa paz. Y además de Salomón descendería el príncipe de paz, Jesús. Leamos Primera de Crónicas 22, del 9 al 10. He aquí, te nacerá un hijo, que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre, y en sus días daré paz y reposo a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre, y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. El lugar que Yahweh escogió para construcción del templo fue el monte de Moría, también llamado Monte del Templo, lugar donde muchos años atrás el padre Abraham llevó a su amado hijo Isaac para sacrificarlo. Pero Jehová no lo permitió después de todo. Esto lo puede encontrar en Génesis 22:2. De manera que no hubo en ese monte sacrificio alguno, pero ya era un lugar escogido para tal propósito. De la misma manera que Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo amado en ese monte, asimismo Yahweh no permitió que su amado hijo Jesús muriera en ese monte, tal y como lo registra Levíticos 16:27 que leo. Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado,
cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y el que los queme lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Jesús murió en el Gólgata, lugar situado en las afueras de la vieja ciudad de Jerusalén, tal y como está escrito aquí en Levíticos. Hebreos 13:12 nos dice: Por lo cual Jesús también sufrió la muerte fuera de la ciudad, para purificar a su pueblo con su propia sangre. Y volviendo al tema del monte de Moriah, estas tierras en la época de David ya no le pertenecían a Israel. Pero todos sabemos que delante de los ojos de Dios sí les pertenecía, porque Dios se los había dado a ellos, toda esa tierra. De cualquier forma, para ubicarnos espiritualmente al por qué el templo tenía que ser construido sobre este monte, hay una historia que se relaciona muchísimo con nosotros y se encuentra en Primera de Crónicas 21, donde nos habla del pecado de desobediencia que David hizo al censar al pueblo, por lo que Dios, donde David arrepentido, le dio a escoger entre 3 castigos por su pecado. Y David escogió ser castigado por Yahweh y no por la mano del hombre. Y el castigo que Yahweh le dio fue enviar una plaga para dar muerte a todos los israelitas. Pero Dios, movido a misericordia, envió a un profeta para decirle a David que le hiciera un sacrificio en un terreno que le pertenecía a un jebuseo. Y fue entonces cuando David fue al lugar indicado, y ese lugar era el monte de Moriah. Tierra, por todas las situaciones que había vivido Israel, ya no les pertenecía. A pesar de todo, el dueño le permitió hacer sacrificio. David no quiso hacer sacrificio a su Dios en tierras ajenas. Así que David decidió comprarlo, pagando así un precio por el terreno y así poder ofrecerle a Dios el sacrificio. Lo que todo esto tiene que ver con nosotros es que el terreno tipifica al hombre, que en un tiempo pertenecía a Dios, pero que ahora somos terreno ajeno por causa del pecado. Dejamos de pertenecer a Dios, y para poder hacer de nosotros un templo, porque somos el templo de Dios o del Espíritu Santo, alguien tenía que pagar un precio y así poder ofrecer un sacrificio legalmente en el templo. El monte de Moriah lo compró David, pero el terreno de nuestros corazones lo compró Jesús con un precio de sangre. Asimismo, nosotros tenemos que pagar un precio para ser dignos de ser parte de ese templo. Y así como David dijo, no haré sacrificio que no me cueste nada, nosotros debemos decir lo mismo. Pero nuestro sacrificio es el que Dios demanda y es la obediencia a su palabra. Y ahora que conocemos el origen del primer templo, continuamos con más sobre el mismo. Salomón edificó el templo en el año 827 a.C. Recurrió a Hiram, el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, que era dotado de sabiduría, inteligencia y ciencia para toda labor en bronce. Él era de Tiro, para que fuese el arquitecto de esta gran obra, que David no pudo construir, pero pagó un precio tanto monetario como espiritual. En la inauguración de este templo hubo un gran despliegue de gloria de parte de Dios, y Salomón hizo una oración poderosísima, diciendo que cualquiera que hiciera una petición en ese lugar fuera escuchado por Yahweh, sin importar si eran extranjeros o israelitas. Yo leería este capítulo completo, pero se haría muy largo el video. Así que les sugiero que lo lean ustedes y disfruten de esta hermosa y poderosa oración, que se encuentra en Primera de Reyes 8:22 al 53. Y como nada es por casualidad, estudiando todo esto, aparece en las noticias la gran inauguración de la Catedral de Notre Dame en Francia. Templo hermoso y esplendoroso. Pero, a diferencia del templo que estamos estudiando, que fue totalmente dedicado a Jehová y salido de la mente de Dios, esta catedral está dedicada a la Señora de París. Y Yahweh ha permitido a esta generación vivir la destrucción
y la inauguración de esta gran catedral. Y yo, con mis ojos espirituales y guiada por las señales dadas por Jesús, veo lo que sucede físicamente con el paralelo espiritual. Primera de Crónicas 22:1 nos dice: David dijo: Aquí quedará el templo del Señor Dios y el altar donde Israel ofrecerá el sacrificio que debe quemarse completamente. Y conforme a lo que mis ojos físicos ven, veo en el Espíritu el comienzo del cumplimiento del tiempo de la segunda venida de nuestro Señor. Y así como el pueblo parisiense se alegra y celebra este gran evento, nosotros también debemos celebrar que el cumplimiento de la promesa hecha por Jesús ahí a sus discípulos, hoy la estamos viendo espiritualmente cumplirse delante de nuestros ojos. Tenemos que estar pendientes y vigilantes a las señales que nos han sido dadas a seguir. A la inauguración de esta catedral fueron invitados reyes y príncipes y políticos más importantes de esta época. De manera que debemos ver que esta reunión no fue hecha precisamente para inaugurar un acto de adoración al Creador, sino una convocación al comienzo de la nueva era. ¿Y usted qué opina? ¿Lo ve usted o son cosas mías? La paradoja es que donde todos los que estaban celebrando la inauguración del templo de Salomón vieron la manifestación de la santidad y gloria de Dios, que permaneció durante 406 años hasta que Nabucodonosor quebró los muros y quemó el templo. Y nosotros en esta gran inauguración de esta catedral no estamos viendo precisamente la manifestación y la santidad de la gloria de Dios, sino la manifestación de su plan de la segunda venida de su Hijo amado. Nabucodonosor se llevó cautivo al pueblo de Israel, pero a la vuelta de su destierro, por orden de Ciro el Grande, se comenzó a reconstruir el templo. Y así es reconstruido el segundo templo de una forma más modesta, menos lujosa y la presencia de Dios menos manifiesta. Y esta es la historia del origen del templo de Salomón. Ese templo donde solo se servía a Dios. Pero ahora Jesús está hablando del templo que fue destruido y reconstruido. Está hablando del segundo templo. Entonces hablemos de este segundo templo. El templo de donde Jesús ahora habla a sus discípulos, el que fue reconstruido por Zorobabel en el año 515 a.C., pero que en él no se encontraba ni el arca de la alianza, ni lo que se guardaba en ella, que eran las tablas de la ley, la medida de maná, los querubines, ni el urín ni el tumín, que era el pectoral que usaba el sumo sacerdote, que los ayudaba con la profecía. Ni se encontraba tampoco la vara reverdecida de Aarón, que desaparecieron con la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Más adelante, el cruel y malvado Nerón hizo una adición o transformación del segundo templo, haciendo así sus propias remodelaciones y cambiando totalmente la estructura del templo original. Esta fue construido con arcos y con muro llamado muro de contención, que está en la parte occidental, y es todo lo que quedó del segundo templo. Eso es lo que llamamos el muro occidental o el muro de los lamentos. Y se le llama el muro de los lamentos porque es ahí donde se lamentan, se reúnen todos los viernes los judíos para lamentar la destrucción de Jerusalén, la dispersión de los israelitas y la destrucción del templo. Permítame leer en Lamentaciones 2 y veremos cómo Yahweh permitió que sucediera todo esto y el por qué. Y no solamente que lo permitió, sino que lo advirtió. Después de la destrucción del segundo templo, los romanos destruyeron sistemáticamente la presencia de los judíos en Israel, declarando ilegal el estudio de la Torá, asesinando a miles de judíos, prohibiéndoles la observancia del Shabbat, la circuncisión y el recitar el Shema. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén, restauraron el templo de Júpiter y cambiaron el nombre de Judea por Palestina. Este nombre viene de los filisteos, que fue la última tribu de los canaanitas, que pelearon contra los judíos.
Y con este cambio de nombre, los romanos pretendieron cambiar la historia, haciendo creer que esas tierras siempre habían sido habitadas por los filisteos. Y en el año 312, el emperador Constantino I se convirtió a cristiano, dando así comienzo a lo que hoy conocemos como el catolicismo, y en el concilio de Nicea en el año 325 de la Era Común, hizo derribar el templo de Júpiter y construyó la iglesia del Santo Sepulcro, lugar que su madre identificó como el lugar de la tumba de Jesús. Y en el año 637, los musulmanes conquistaron a la Tierra Santa. Los musulmanes enseñan que el califa Omar fue llevado al monte del templo, que es el mismo monte de Moriah, y se construye la mezquita, construida por el califa Omeya Abd al-Malik en el año 691, cuya cúpula fue cubierta de oro en el año 1920. Y en este lugar se dice que se encuentra la piedra fundacional, que se cree que es el lugar donde Dios creó el universo y el primer ser humano, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Después de la Guerra de la Independencia de Israel, 1948, no pudieron mantener la vieja ciudad de Jerusalén ante los jordanos. Y durante la Guerra de los 6 días, en 1967, en el tercer día de la guerra, la ciudad vieja de Jerusalén fue capturada por las fuerzas de defensa de Israel y llegaron hasta el muro occidental o de los lamentos y plantaron allí la bandera de Israel, la que el ministro de defensa de Israel ordenó sacarla. Y el único cambio que hubo fue que los judíos podían visitar al monte del templo o Moriah, pero no podían rezar allí. Pero el pueblo continúa reuniéndose en el Muro de los Lamentos con la esperanza de recuperar su pasado. Vemos entonces a través de la historia que esa profecía se cumplió en el año 70. Y esta profecía le costó a Jesús la vida. Por eso, él se lamentó diciendo que Jerusalén mataba a los profetas enviados. Quise desglosar lo mejor de mi conocimiento y alcance de la historia del templo del que Jesús declaró que de él no quedaría piedra sobre piedra. Y así fue. Solo quedó el Muro de los Lamentos, pero como vimos en el libro de Lamentaciones, que era el propósito de Dios, para que tuvieran un lugar donde lamentar el destierro de los israelitas de sus tierras, pero ellos esperan que el Mesías venga. Y no digo regrese, porque para muchos de ellos esto no ha sucedido, y esperan que también llegue y construya el tercer templo, donde Él se sentará y reinará en el milenio. Y con esto termino nuestro tema de el templo. Y en el próximo video continuaremos con las otras señales que Jesús dejó para reconocer así su segunda venida. ¿Me ayudarías a formar una red evangelística para que el mundo conozca las señales dadas por el mismo Jesús para su segunda venida? ¿Te animas? Él viene pronto. Estemos vigilantes y ayudemos a otros a que conozcan estas señales, que son las que nos dejó Jesús para su segunda venida. Pero antes, no te olvides que nadie te lea las Escrituras. Léala y escudriñe usted mismo. Que nadie le cuente, solo se las confirme. Bendiciones. Shalom. Shalom.